llegan sus compañeros, vamos a hacer un pequeño recuerdo de la última clase de sábado pasado, en la cual pudimos determinar la importancia de esta relación salud y productividad, donde hay una relación directa, interdependiente entre salud y productividad. Es decir, que necesitamos los trabajadores en las mejores condiciones de salud posible para tener toda su competencia, toda su potencialidad física, mental y social, y poder ser bastante productivos, con mucha eficiencia, y que eso va a aumentar la producción de una empresa, su productividad, y que al final eso impacta en la mejora económica de la empresa, sea de productos o sea de servicios, ¿no? En salud, en este momento tenemos un problema. Un problema en el cual los asegurados se quejan de una calidad de atención un poco baja, un poco deficiente, con muchas colas, con a veces maltrato, las operaciones ¿no? son postergadas por meses, las especialidades igual, se da una consulta por una especialidad, ¿no? 2, 3 meses, entonces hay un problema de queja permanente, se produce servicios, o sea, una productividad realmente muy baja. Y tienen varias causas, por supuesto. Una de ellas es que tiene que ver con el estado de los trabajadores. Todo el personal tiene problemas a nivel de condiciones de trabajo, y las condiciones de trabajo no solamente afectan estamos hablando de salud como sinónimo de bienestar. En salud en el trabajo no se habla como estar enfermo o sano, eso ya lo vimos. Se trata de gozar de salud como un estado de bienestar físico, mental, social y cultural. Y eso significa mejores condiciones de trabajo, tener ingresos económicos adecuados, estar capacitado, que en ese centro laboral actúe la seguridad y la salud en el trabajo, en fin, ¿no? Entonces, tenemos, como digo, esta relación de que hay que mantenerla a través de diferentes tipos de intervenciones, fundamentalmente ir a lograr que los trabajadores estén pues en las mejores condiciones, donde justamente la tarea que se les ha dejado de implementar un programa integral de salud personal tiene que ir directamente a ver ese bienestar del trabajador. Hoy se habla incluso de calidad de vida en el trabajo, y eso es lo que tenemos que luchar realmente, ¿no? Tener calidad de vida en el trabajo. Estamos hablando de un trabajo decente, que lamentablemente son términos que en nuestro país pues distan mucho de ser una realidad. Estamos recién implementando una ley, estamos compartiendo recién estos conceptos de salud ocupacional, entonces estamos en un proceso como país, en un proceso largo de implementación. Pero ahí están los conceptos, hacia eso tenemos que llegar. Hablamos de una parte muy importante, lo que es el ausentismo o absentismo, cuando hay ausencia del trabajador en el centro laboral, y una parte interesante, lo que hablamos, el presentismo, que en salud ocupacional también tiene mucha importancia, y relacionado a la productividad, porque se ha demostrado que por presentismo, es decir, todo el tiempo no productivo que se pierde en el trabajo, estando el trabajador presente en el trabajo, por diferentes condiciones. Trabajadores que están enfermos, pero que están ahí, trabajando. Tiempos de ocio, alteraciones en la línea productiva, diferentes condiciones que hacen que el trabajo no sea tan eficiente. Y como les decía, por presentismo, las empresas han demostrado que pierden el 20% de productividad, de producción, de economía. Y por tanto, un 20% es
bastante fuerte, bastante importante. Es donde las empresas que manejan estos temas le dan mucha importancia al presentismo y están ahí permanentemente apoyando al trabajador. Porque es natural, un trabajador que lo protegen, que lo educan, que le pagan bien, que están permanentemente ahí apoyando en su trabajo, pues simplemente rinde todo lo máximo para que debe ser trabajador. Muy bien. Vimos también que todo esto se puede lograr a través de una intervención muy puntual, y esa es la razón de este curso, de que podamos comprender lo que es un programa integral de salud ocupacional, cuyo esquema empieza pues por hacer un adecuado diagnóstico situacional. Hemos visto cómo es el diagnóstico situacional, que no solamente tiene que ver con lo que la problemática de salud misma de los trabajadores, ¿no? De qué se están enfermando, sino que vamos a ir calificando ya algunos indicadores: el grado de accidentabilidad, el grado de morbilidad o de enfermedades, el índice de pérdidas de horas hombre de trabajo, ¿no? Que nos van a permitir saber en qué nivel de salud general está nuestra población trabajadora, cómo están los riesgos en el trabajo, cuáles son los riesgos más prioritarios que van a ir dañando el futuro de esta salud de los trabajadores. Es decir, necesitamos al final saber hacer una priorización de los riesgos y cómo está nuestra plantilla laboral. Plantilla laboral que tiene también algunas características, como dijimos, ustedes tienen que identificar algunas características de esta plantilla laboral, como son la edad, el sexo y todas las condiciones, incluso de condición contractual de esta plantilla laboral, que nos permiten saber con qué población laboral tenemos en esta empresa. Y eso va a tener también influencia en la intervención en el programa. Hecho este diagnóstico, que es la tarea que ustedes tienen que hacer, tratar de encontrar en estas áreas, tanto de higiene y seguridad, ustedes tienen una relación de unos 8 puntos básicos que deben explorar, ¿no? Si tienen comité, no tienen comité, cómo están sus señales de su sistema de señalización, si tienen un hiper, si el personal está capacitado, si la unen, si tienen programas de capacitación en emergencias, brigadas, en fin, ¿no? Si los comités se reúnen mensualmente. Todo eso tiene que ver con el funcionamiento de lo que es higiene y seguridad. Y tratar de encontrar puntos vulnerables, no débiles, o cosas que no se hacen en esa empresa, que les va a permitir a ustedes, ¿no?, proponer frente a cada problema detectado una oportunidad de intervención. De la misma forma, también en el otro lado, todo lo que ya va relacionado a la salud misma de los trabajadores. Y acá necesitaríamos saber, tomar datos de qué están enfrentando los trabajadores. Si están educando, si están haciendo capacitaciones en función de los riesgos laborales o no. Si en este centro laboral tienen programas de intervención, como programa de control auditivo, del programa de control del estrés, es decir, si se han implementado programas en función de los riesgos que hemos detectado en el diagnóstico, ¿no? Y si se hacen los exámenes médicos ocupacionales o no, tiene que ver en este programa de centro. Adelante. Y este es el esquema de un programa, pues, que al final, como todo programa, tiene un tiempo de inicio, un tiempo de término, y por tanto hay que hacer un control, una evaluación y una retroalimentación para que este programa sea útil al empresario, a los trabajadores. Y esta es la clave de lo que significa la mayor riqueza de una empresa y por tanto de un país: un programa integral de salud ocupacional, que es un poco el objetivo de este curso que ustedes
aterricen en poder proponer un programa en la cual, en cualquier centro laboral, desde una pequeña empresa, una mediana empresa o gran empresa, ustedes desarrollan este esquema y están en condiciones de mejorar las condiciones de ese centro laboral en todo aspecto. Muy bien, vimos también los exámenes médicos ocupacionales, y digo ocupacionales y no chequeos médicos, que es lo que normalmente vemos en la práctica, que eso vienen haciendo las clínicas, donde el objetivo de que sea ocupacional es que estos exámenes médicos tienen que ir orientados a los riesgos a los cuales está expuesto grupos de trabajadores. Y hablamos entonces la importancia de lo que es un examen médico preocupacional, un examen que se da, que se brinda a los trabajadores que van a ingresar al puesto laboral, pero es un examen en el cual, si tenemos que va a trabajar como chofer, entonces este examen médico orientado para ver si este trabajador tiene las competencias en salud para ocupar ese puesto de trabajo. Y tendremos que ser muy específicos en ver su vista, en ver sus oídos y sus condiciones de maniobrabilidad, ¿no?, para su puesto y su tarea. Y en todo examen preocupacional tiene que haber esa orientación. ¿Dónde va a trabajar? Conocer los riesgos de ese puesto, en esa empresa, y ver si este trabajador está apto para trabajar en este puesto laboral, ¿no? Esa es la idea de un examen preocupacional. Dijimos que es como una línea base de ver las condiciones de salud, porque este informe del examen médico se convierte en un elemento incluso médico-legal, porque si en el transcurso de los años de trabajo en el centro laboral puede demostrar en algún momento que tiene un daño a la salud originado en este centro laboral. Y la única forma de demostrarlo es a través de su examen médico preocupacional, en la cual diga, bueno, ustedes me entregaron este examen y acá lo estoy demostrando que entré sano a este centro laboral. Hoy tengo este examen y, bueno, difiere mucho de lo que, en las condiciones que yo ingresara ahora, ¿no? Esto es un examen muy importante que hay que promoverlo, el examen médico preocupacional. Y el llamado examen médico ocupacional, fundamentalmente ahora con las modificaciones para aquellas empresas de alto riesgo, porque las empresas no consideradas de alto riesgo ya no hacen el examen médico anual, sino le llaman el examen médico periódico, prácticamente cada 2 años. Y la importancia de este examen médico ocupacional anual, de la misma forma, tiene, como hemos visto, una serie de características, pero fundamentalmente orientado a evaluar al trabajador y sus condiciones de salud respecto a los riesgos laborales a los cuales está expuesto. Si tiene todo un problema de mucho polvo en el ambiente de trabajo, entonces estaremos orientados pues a ver si sus vías respiratorias como están, y no hacer un examen médico igual para todos. Si está expuesto a ruido, de la misma forma, veremos principalmente su estado auditivo. Si trabaja con sustancias químicas o con productos con sospecha de cáncer, iremos a buscar en los exámenes de sangre si es que ya tiene alguna variación, algún impacto, ver el hígado, los pulmones, etc. Eso es muy importante. Y por último, el examen de retiro, es decir, cuando el trabajador ya pues, ha cumplido su periodo de trabajo y es su último examen médico, y el objetivo de este examen es para detectar si después de sus años de trabajo, cómo sale el trabajador.
y veremos pues una gran diferencia de cuando ingresó joven, ¿no?, al 100% de sus facultades visuales, auditivas, pulmonares, musculoesqueléticas, y al final en qué condiciones termina. Y veremos que en algunos aspectos, dependiendo de las áreas productivas, vemos que en la práctica realmente los trabajadores terminan con un impacto en su salud muy fuerte, a veces muy lamentable, en las cuales trabajadores con 65, 70 años están siendo jubilados, y principalmente en mineras, en manufacturas, donde hay mucho ruido, mucho esfuerzo, mucha vibración, muchas posturas forzadas, en fin. Vemos cómo es que se va afectando de forma importante su capacidad auditiva, su capacidad visual, con dolores, con hernias que los han operado, y al final se convierten pues en una carga para la familia, en una carga para la sociedad, y un sufrimiento al final, en su tercera edad, porque no se protegió en la empresa, tanto porque no lo capacitaron, y tanto porque la empresa de repente no invirtió en hacer estas medidas preventivas que estamos aprendiendo, ¿no? Muy bien, con esta visión entonces de lo que hicimos la semana pasada, pues hoy vamos a hablar también un tema relacionado a lo que es salud bucodental, que tiene mucha importancia, la vigilancia. Hemos implementado un programa y la tarea de ustedes como capacitadores, como futuros supervisores, ¿no?, que van a liderar estos programas o implementar el sistema de gestión, entonces tienen que hacer esa tarea de vigilancia médica ocupacional o vigilancia ocupacional, ¿no? Como su nombre le indica, la vigilancia es toda una actividad sistémica que se basa fundamentalmente en ir recolectando datos de todo lo que pasa con los trabajadores, analizar estos datos e interpretarlos y ver su impacto desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y en función de esa vigilancia, de esa descripción, de ese análisis, entonces podemos describir lo que pasa, podemos medir y podemos evaluar el problema de la salud. O sea, vean que importante pues la vigilancia, el control permanente, ese monitoreo que se tiene que hacer, ¿no? Todo eso viene a ser la vigilancia médica. Y eso tiene una serie de detalles, en las cuales prácticamente ustedes verán que, como hemos conocido que la prevención es bastante transversal prácticamente en la vida del ser humano, y más en el área de trabajo, donde vemos que tenemos trabajadores sanos y que tienen que tener todo un sistema de medidas de prevención primaria, secundaria y prevención terciaria, y por eso es que se dice que la vigilancia es el termómetro de la prevención, porque esa es la tarea que vamos a hacer. Vigilamos y vemos, monitorizamos para ir viendo y dando medidas preventivas, ¿no?, para conservar a los trabajadores en ese mejor estado de salud y bienestar que lo podemos mantener. Bueno, esta vigilancia tiene algunas características, como por ejemplo, tenemos que conocer, por supuesto, el centro laboral, los trabajadores, definir la magnitud del problema en función a los datos que hemos ido recogiendo, a los datos que hemos ido analizando e interpretando. Por supuesto, la distribución del riesgo es fundamental, en qué áreas, en qué personas, dónde se producen los mayores riesgos, detectar a los trabajadores y, como decíamos, a los trabajadores de mayor riesgo. Y es importante que todo este trabajo de vigilar, de medir, de interpretar,
tiene que trasladarse a indicadores, ¿no? Que es a través de números en las cuales podemos nosotros ir determinando y midiendo. No podemos medir si no usamos indicadores, definitivamente. Y de igual manera estos indicadores nos van a permitir pues conocer cómo vamos caminando, cuál es la tendencia, vamos mejorando, lo estamos empeorando, estamos cambiando la curva de tendencia, ¿no? Eso nos permite la vigilancia. Entonces verá que es muy importante. Ustedes pueden implementar un programa, pero si no vigilamos a través del tiempo, al final del año, cuando sean ustedes llamados por la gerencia para hacer el informe final y evaluar su programa, pues esta vigilancia es fundamental, ¿no? Y como decía, hablar con números es lo más importante. Esto permite intervenir, ir focalizando los recursos, permite establecer esta relación de causa y efecto. ¿Por qué se están enfermando los trabajadores? ¿Cuáles son las causas? Y hay que intervenir. O sea, prácticamente es una investigación operativa que venimos haciendo bajo este término que se llama vigilancia médica ocupacional. Y vemos entonces ahí cómo es que un trabajador sano se expone. Hemos dicho que todo trabajo tiene factores de riesgo a los cuales el trabajador se expone, y si esto no tiene un control, entonces tenemos al trabajador enfermo y que al final le va a generar una incapacidad. Y la intervención al trabajador sano lo hacemos con las medidas de prevención primaria, fundamentalmente la educación, la capacitación. Aquí está la clave. Y como dice la ley, y ustedes ya lo han estudiado, la ley 29.183 de seguridad y salud en el trabajo no solamente le da la responsabilidad a los empleadores, no solamente el Estado a través de la SUNAFIL vigila el cumplimiento de los empresarios en aplicar el sistema de gestión de seguridad, sino que son los mismos trabajadores y los sindicatos que tienen que participar en el cuidado de su salud. Y la única forma como pueden los trabajadores participar activamente es a través de la educación, que lo da a nivel de la prevención primaria para que se mantengan sanos. Este es fundamental, este es lo más importante. Y verán ustedes entonces que esa capacitación, que la ley en correspondencia dice que hay que darles 4 veces al año, entonces verán ustedes que cobra mucha importancia esta capacitación, que muy pocas empresas en nuestro país lo vienen aplicando, ya lo aplican ya por obligación, o lo desarrollan porque para evitar que caigan multas. Pero si esas capacitaciones van bien orientadas, capacitaciones específicas a los grupos laborales diversos, que responden a necesidades que tienen estos grupos de áreas de trabajo, entonces esta capacitación es fundamental y tiene un impacto muy importante en conservar al trabajador sano. Ya dijimos entonces que cuando estamos expuestos y tenemos potencialmente trabajadores con problemas de salud que no se evidencian, entonces ahí viene la prevención primaria, fundamentalmente a ir a buscar al trabajador para ver si está ya enfermo o no. Y acá, como acabamos de decir, los exámenes médicos periódicos o anuales tienen esa función. Y bueno, la prevención terciaria ya va para cuando hay un problema de impacto en la salud del trabajador. Tipos de vigilancia. Tenemos 2 tipos de vigilancia, principalmente lo que se llama la vigilancia pasiva, es decir, cuando analizamos distintas fuentes de información. Y ya dijimos que es fundamental la información, los datos. No podemos analizar de otra manera. Y una vigilancia activa también importante, porque buscamos ya impacto de alteraciones bioquímicas que van a ir alterando el interior de la salud del trabajo.
vamos a desarrollarlo un poquito más. Entonces, una vigilancia pasiva, como decíamos, es ir a buscar datos. Hay algunos, fundamentalmente, reportes de casos. Significa que un trabajador que ha sufrido un accidente, pues hay que estudiar por qué se accidentó. Hay que hacer la investigación del accidente para que esto no se vuelva a repetir. Un trabajador que de repente se le detecta de tuberculosis, o con una hepatitis, o un SIDA en el centro de trabajo, es un caso que merece no solamente reportarlo, sino investigarlo, ¿no? Identificar los brotes, trabajadores que han fallecido, igual, será por alguna enfermedad dentro del trabajo, o fue una enfermedad común, en fin. Entonces necesitamos de todas maneras hacer un estudio de las estadísticas, una compilación de datos, ver qué enfermedades tenemos ahí en el centro laboral, de repente de los servicios hospitalarios, de los trabajadores, de qué se están enfermando los trabajadores y a diferentes actividades que se desarrollan en un lugar. Es decir, ustedes vean que la vigilancia pasiva significa ver datos, números de casos de problemas de los trabajadores, problemas de salud. Y la vigilancia activa ya viene a través de acciones directas que uno va a buscar a través de lo que se llama el monitoreo biológico, es decir, a través de los exámenes médicos, a través de todas las intervenciones que vamos a buscar si el trabajador está ya enfermo, ¿no? Ir a los trabajadores aparentemente sanos para ver si interiormente ya tenemos algunos cambios que podemos relacionarlos con sus riesgos en el trabajo. Y el monitoreo ambiental, bueno, efectivamente, si tenemos un problema de ruido, por ejemplo, bueno, iremos a buscar pues, las audiometrías, ¿no es cierto?, para demostrar. Pero no solamente eso, sino que tendríamos que hacer un monitoreo ambiental, es decir, medir el ruido en el área de trabajo. Si tenemos varias máquinas, ver cuál es la emisión de intensidad de ruido por cada máquina, hacer un ambiente, o medir el ruido en el ambiente, a cada trabajador, ¿no? Entonces son intervenciones que tenemos que hacer en el ambiente, es decir, acciones directas. Eso es la vigilancia activa, ¿no? Muy bien. Entonces, hay algunos criterios que se dice para hacer la vigilancia activa en función del problema que tenemos, en función de la trascendencia, de la vulnerabilidad. Es decir, a través de estos indicadores podemos nosotros tener algunos criterios para hacer la vigilancia activa. Y tenemos también entonces algunos componentes en cuanto a lo que se llama la vigilancia del ambiente laboral, ¿no? Y la vigilancia de lo que es y la vigilancia de los trabajadores. Entonces, si hablamos de vigilancia, vigilamos tanto a los trabajadores como al ambiente que trabaja, ¿no? Y vamos entonces a ver que el ambiente laboral es fundamental, ¿cierto? Es decir, detectar todos los riesgos que están en el ambiente laboral. Y como decíamos, es la higiene industrial la que identifica los riesgos, los peligros, evalúa los riesgos y da las medidas pues, preventivas para poder evitar accidentes, evitar enfermedades. Es la vigilancia del ambiente laboral. Y la vigilancia de los trabajadores, pues como hemos visto,
fundamentalmente a través de los exámenes médicos, ¿no? Fundamentalmente. No solamente los exámenes médicos, los exámenes de laboratorio, medidas complementarias, diferentes tipos de intervenciones, como decíamos, en función de los riesgos que se identifican en el ambiente laboral para ir a determinar cómo está la salud de los trabajadores. Y dentro de los trabajadores ya tenemos que hacer algo más, ¿no? Vigilancia de la exposición y vigilancia de los efectos. Si tenemos un problema de ruido, pues simplemente el ruido hay que determinarlo, evaluarlo, sistematizarlo, intervenir de cómo controlar el ruido y ver también pues, cuáles son los efectos de este ruido, ¿no? Entonces, ahí hablamos entonces de la exposición a través de lo que es el monitoreo biológico, es decir, ver los contaminantes que tenemos e ir viendo si estos contaminantes ya los podemos encontrar a través de diferentes medios, a través de un examen más profundo, a nivel de sangre, por ejemplo, a nivel de funcionamiento del riñón, del hígado, ¿no? En orina también hay productos de desecho de estos contaminantes químicos que los podemos determinar, y de acuerdo a sus rangos podemos determinar si está contaminado o no, o su grado de contaminación que tiene el trabajador, ¿no? Esa es la vigilancia de la exposición. Y la vigilancia de los efectos también, fundamentalmente ya viendo, haciendo el diagnóstico del problema de salud de los trabajadores. La OIT, si ustedes entran a la página de la OIT, van a encontrar muchas información al respecto, pero es interesante este documento en el cual se dice que son los principios directivos, técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los sectores. De lo que hemos hablado, pues por supuesto hay un conocimiento mucho más frondoso que cuando uno ya va haciendo la especialidad ya tiene que manejar, porque manejar a seres humanos, vigilar a la salud de los trabajadores no es tan simple como hacer un examen médico, ¿no? Ya se necesitan una serie de pasos, de vigilancia, de una serie de intervenciones para determinar cómo está la salud de esos trabajadores. Este documento es muy importante, dado por la OIT ya hace como más de 20 años. Sin embargo, esto todavía en nuestro país no se aplica. A raíz recién de hace unos pocos años que tenemos la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, estamos ya hablando de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Lo que hacemos ahí por disposición de esta ley es simplemente el examen preingreso, el examen médico ocupacional, ¿no? Para evitar las multas, y junto a las justas una que otra capacitación y nada más. Y ya por temor a la multa, ya porque la ley lo dice, pero las altas gerencias, los gerentes, los directores, los dueños de las empresas, todavía no se han comprado el pleito con todas lo que corresponde. Cuando empiecen ellos a través del tiempo a determinar la importancia que significa mantener en las mejores condiciones a sus trabajadores, pues simplemente dará un mayor impulso y mayor intervención y mayor inversión, ¿no? Y ustedes están justamente para cubrir esa necesidad, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre vigilancia médica? ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? Muy bien. Sigamos. Y vamos a hablar de las enfermedades profesionales. Vamos a darle un poco a ver de qué se enferman los trabajadores. A ver, los trabajadores en un centro laboral entran sanos, se pueden enfermar de dos
grandes grupos de enfermedades. Pueden ser enfermedades no relacionadas al trabajo, o primero, dentro del trabajo, o se accidenta el trabajador, afecta su salud por el accidente de trabajo o por enfermedades. El accidente de trabajo, bueno, ya ustedes saben que también es mucho conocimiento que tienen que aprender sobre el accidente de trabajo, que creo que en otros capítulos lo van a ver, en la cual pues el trabajador pierde la salud, se afecta de un momento a otro por un hecho imprevisto que pasa en el centro laboral y se accidenta. Y la otra forma es que se enferma. Y se enferma por una enfermedad no relacionada al trabajo, un proceso gripal, una gastritis, de repente es hipertenso o una cefalea que no tiene nada que ver con el trabajo. Muchas enfermedades, una fiebre tifoidea, problema gástrico, un cólico renal, es decir, cualquier enfermedad no relacionada al trabajo, pero ahí lo tenemos al trabajador enfermo. Y dependiendo de esa enfermedad, pues simplemente tiene que ir a un centro asistencial, y si no es un problema grave, vemos entonces al trabajador que está trabajando ahí con su problema de salud, ¿no? Con su dolor de estómago, su lumbalgia, su cervicalgia, su cefalea, y hemos visto que ese trabajador enfermo no va a rendir igual. Y tenemos el otro grupo de trabajadores que se enferman por ocasión del trabajo, es decir, enfermedades llamadas ocupacionales, en función de la ocupación. Y aquí tenemos dos grupos de enfermedades. Un grupo de enfermedades en las cuales su causa y efecto de esta enfermedad están tan bien específicas y que están en una legislación de cada país, y por lo tanto se le llama una enfermedad profesional. El otro grupo de enfermedades ocasionadas por trabajo, pero que no están en este grupo de enfermedades, que están en una relación que cada país tiene de estos problemas de sus trabajadores, simplemente son enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, las enfermedades ocupacionales, tenemos enfermedades relacionadas al trabajo y las enfermedades profesionales. Entonces, y este es un tema muy importante porque desde el punto de vista médico legal es fundamental conocer. Vamos a ver entonces en qué consisten las enfermedades profesionales. De acuerdo al decreto supremo 003, se define una enfermedad profesional como todo estado patológico, permanente o temporal, y sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Y es una definición: un problema de la salud como consecuencia directa del trabajo que desempeña. Tenemos otra definición en la cual una enfermedad profesional es todo estado patológico que ocasione incapacidad temporal, permanente o muerte, y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajo. Otro enfoque, pero es simplemente esto es una enfermedad que tiene que tener un grado de incapacidad, puede ser temporal, puede ser permanente o incluso la muerte, que viene como consecuencia de la labor que desempeña. El decreto 009/2005 define la enfermedad profesional como un daño orgánico funcional que sufre el trabajador como resultado de la exposición a los factores o riesgos físicos, químicos, biológicos y agronómicos inherentes a la actividad laboral. Es un poco más acorde con lo que estamos hablando de riesgos y su impacto en la salud de los trabajadores.
Y esto yo creo que esta es la definición más actualizada, más comprensible, ¿sí? Y más ajustada a la realidad. Entonces, ¿cuáles son las características de una enfermedad profesional? Esto es importante que tengan en cuenta porque eso diferencia de la causa de otras enfermedades. Tiene algunas características. Por ejemplo, las enfermedades se presentan en diversas formas clínicas, pero siempre tienen un agente causal de origen profesional o ocupacional. Diremos de origen en el centro de trabajo. O sea, la causa de esta enfermedad profesional es en el trabajo. Es una primera característica de esta enfermedad. Otra característica que esta enfermedad profesional es de un inicio lento, solapado, insidioso, que surge como resultado de repetidas exposiciones laborales, ¿no? A través del tiempo, de años. Y como dice acá, puede tener un periodo de latencia prolongada, de años, de décadas. Por ejemplo, hay una enfermedad llamada el mesotelioma, que es un cáncer del pulmón que se produce por el asbesto. Esos trabajadores que manejan el asbesto, por ejemplo, los que cambian los frenos, les van ahí a cualquier centro mecánico y le reparen los frenos del auto y sacan ahí las fajas que justamente son de asbesto y están ahí manipulando y tienen ahí unas limas ¿no? Y liman todo eso, lo igualan y el asbesto son pelusas y ahí está el ambiente lleno de asbesto y eso lo respira. Esos elementos que ingresan, partículas microscópicas que ingresan al pulmón, demoran 30, 40 años en dar el cáncer. Y mayormente estos mesoteliomas, que son mortales, es un cáncer muy destructivo, se produce en un tiempo largo de latencia, mayormente a partir de los 65, 70 años y más. Y que en la medicina ocupacional, cuando uno encuentra que ese trabajador ha fallecido por un problema pulmonar, pero que hace una investigación y se ve que su puesto de trabajo estuvo relacionado al manejo de asbesto, y si uno demuestra que estuvo trabajando con asbesto y encuentra esa relación causa y efecto, es una enfermedad profesional. Y como enfermedad profesional, entonces va a tener una serie de beneficios que justamente por estar en la relación de una enfermedad profesional tiene una serie de beneficios, porque alguien ocasionó y alguien no previno esa contaminación y fundamentalmente por faltas de medidas de prevención. Entonces, en su mayoría estas enfermedades son progresivas, pero la característica es que son irreversibles y graves. Por ejemplo, el daño más frecuente que tenemos en nuestro país, la hipoacusia ocupacional. Es irreversible y grave porque lo va a llevar a una sordera. Justo antes de venir, estaba haciendo un examen a un trabajador y por tanto ya un informe de reclamo al Centro de Conciliación y Arbitraje en Lima la próxima semana. Vamos a viajar para presentar el caso de este trabajador que tiene una sordera pues, severa, ¿no? Hay que evitar al trabajador para que... Y si nos vemos los 35 años que trabajó, él fue un operador de máquina pesada, ¿no? Y siempre estuvo trabajando en diferentes minas, en Socavón, con un ruido infernal. Y por esta ley, recién en los últimos 10 años vemos que ahí está el tema de seguridad, ¿no? Antes, pues simplemente con un papel higiénico, unos trapitos se tapaban ahí, ¿no? Y eso no protegía nada.
Características entonces de esta enfermedad, que tiene que haber siempre una causa y un efecto, son de inicio lento, progresivo, y en su mayoría son progresivas, irreversibles, graves. Pero yo diría la mayor parte de veces previsibles. Y este es el gran tema que nos convoca, que todas estas enfermedades realmente son previsibles. Y por eso ustedes están capacitando para que, llegado el momento, al intervenir en esta área que tienen de seguridad y el desarrollo de sus actividades, tengan presente que esto sí se puede prevenir. Y ese es el esfuerzo que nos compromete en dar estos cursos para sensibilizarlos a ustedes sobre este tema de la prevención. Qué fácil es hablar de prevención, pero miren qué complicado es, mucho conocimiento que merece conocerlo y aplicar. Y esta es una visión de lo que son las enfermedades profesionales, donde aquí en la base tenemos a muchos trabajadores que tienen enfermedades profesionales, pero que son asintomáticos, como nosotros. Estamos tranquilos, felices, no nos duele nada, no molesta nada, pero podemos estar con alguna enfermedad profesional, porque en su primera etapa ya hemos visto, su instalación es lenta, insidiosa, progresiva, a través del tiempo. Y la mayor parte de trabajadores que tienen enfermedades profesionales están acá, asintomáticos. Un segundo grupo, tenemos ya sintomáticos pero sin atención médica. Por ejemplo, un problema pulmonar, una neumoconiosis. Es un daño que se produce por el polvo que está en la sílice, fundamentalmente en las minas. Se lo van respirando, a través del tiempo va impactando en su sistema respiratorio y empiezan a tener cierto cansancio, cierta tosilla, o el trabajador que está con ya siente que tiene un poquito de sordera. A veces tiene que aumentar un poquito el volumen de la televisión, o ya en la casa sabe que tienen que hablar un poquito más fuerte, sabe que tiene problemas de salud, pero que no va a la atención médica. Se acostumbra. Grupo muy importante. Otro grupo que tienen atención médica pero que no se reconoce que tienen una relación con el trabajo. Y esto es lo que pasa la mayor parte de trabajadores que van a los servicios de emergencia o a los centros hospitalarios, pero como los médicos en nuestro país no sabemos de salud ocupacional, no nos han preparado para hacer este diagnóstico, simplemente le damos un tratamiento, pero no lo relacionamos a que es una enfermedad originada por el trabajo. Y por tanto vemos a trabajadores que, por ejemplo, vienen con un problema de dolor lumbar, examinamos, llegamos al diagnóstico que es una lumbar, le damos un tratamiento antiinflamatorio, inyecciones, tabletitas, de repente una frotación y listo. Sale el trabajador y que venga el siguiente paciente. No le preguntamos, y al médico no le interesa dónde trabajó, cuál es su puesto de trabajo, si tiene un sistema de gestión, si tiene supervisores, simplemente pues no le interesa. Simplemente hace el diagnóstico de dolor y su tratamiento para el dolor. Y eso es lo que viene pasando en los hospitales. Y muchos trabajadores que en este momento están en los centros hospitalarios, ¿cuántos de ellos están con problemas de salud relacionados al trabajo, pero que pasan con enfermedades generales comunes? Tremendo problema en nuestro país, porque los médicos no hemos sido preparados en nuestra formación respecto a lo que es enfermedades de los trabajadores. Y miren ustedes, recién acá tenemos grupo de trabajadores que están reconocidos que su enfermedad está relacionada al trabajo. Muy pocos.
De tantos trabajadores solamente muy pocos. Y de esos casos que sabemos que se están enfermando por el trabajo, muy pocos son notificados. Entonces, la mayor parte no son notificados, ni están registrados, ni sabemos que son trabajadores con enfermedades profesionales, y solamente muy pocos casos notificados. Por eso es que cuando hablamos de estadísticas, simplemente el Perú es el país pues, de las maravillas. No tenemos trabajadores con enfermedades profesionales, o muy pocos. Decir que en un año tenemos 15, 20 trabajadores con hipoacusia, no, ya es un dato pues que demuestra la gran ineficiencia de nuestro sistema de registro de estadístico de enfermedades o de accidentes. Y eso porque no tenemos un sistema adecuado de información, ni a nivel de regiones, ni a nivel nacional. Nuestro Ministerio de Trabajo realmente tiene ese grave problema, y nuestro Ministerio de Salud también, por falta de un adecuado diagnóstico, y viene todo lo demás. Este es un drama en nuestro país, porque prácticamente no le estamos dando importancia a el diagnóstico y, por supuesto, control de enfermedades profesionales, las enfermedades de nuestros trabajadores. Y acá vemos entonces cómo hacemos el diagnóstico de un trabajador con enfermedad profesional. Y no es cuestión pues de hacer un chequeito médico muy corriente. Hacer un diagnóstico de un trabajador con enfermedad profesional ya implica un estudio más profundo, más adecuado, donde tenemos que tener una historia clínica ocupacional diferente. Y historia clínica que, por ejemplo, no la tenemos en ningún hospital de nuestro país todavía. Manejamos la historia clínica tradicional. En los servicios de emergencia tampoco tenemos historias clínicas ocupacionales, donde tienen que estar registrados sus datos personales y donde trabaja, los productos que elabora, las horas diarias de exposición, el tiempo que lleva trabajando, la actividad que realiza, con qué sustancias, con qué materias primas, ¿no? Es decir, preguntas mínimas que nos dan una idea de que esta enfermedad puede estar relacionada a lo que trabaja en este trabajador. Y ese es entonces un criterio ocupacional para determinar que los síntomas y signos que va registrado en esta historia clínica tienen relación con su ocupación. Y hemos visto que este documento, esta historia clínica, sirve desde el punto de vista médico-legal y tiene criterios epidemiológicos también en el aspecto de ver que si tenemos trabajadores que trabajan en zona de ruido, la mayor parte tendrán problemas de desorden ocupacional. Si tenemos grupos de trabajadores que levantan pesos, que hacen esfuerzos, posturas forzadas, pues veremos que la historia clínica se va registrando y ese es un criterio importante para determinar un problema de salud ocupacional. O ahora, la última enfermedad, ¿no es cierto?, que tenemos de los trabajadores que están frente a la pantalla sus 8 horas de trabajo, tremendos problemas que vienen dando, ¿no? Pues el criterio epidemiológico nos permite ir ya centralizando y ver un poco el daño ocupacional. Y de todo ello tenemos también un criterio de laboratorio donde, de acuerdo al uso de estos criterios, vamos llegando a cierto tipo de diagnósticos. Necesitamos corroborar cuál es el daño, el grado de daño y cómo se está dañando el trabajador, y para eso pedimos pues algún tipo de exámenes que nos permitan determinar los indicadores biológicos o simplemente otro tipo de exploraciones relacionadas al medio ambiente del trabajo, ¿no? Entonces vean ustedes que para hacer un diagnóstico de enfermedad profesional necesitamos el médico ocupacional tiene que usar diferentes tipos de criterios para hacer un diagnóstico. Entonces, algunos elementos básicos de lo que significa una enfermedad profesional es el agente. Como dijimos, una enfermedad profesional tiene una causa y un efecto. Y hablamos acá pues de los agentes.
que deben existir en el ambiente de trabajo, necesariamente. Y hemos visto que el agente se refiere al agente no solamente infeccioso, son los peligros, son los factores de riesgo físico, químico, biológico, económico, psicosocial, locativo, eléctrico, en fin, son todos esos agentes que están en el centro del trabajo, ¿no? Y no solamente están ahí, sino que el trabajador se expone a estos agentes. Y ese grado de exposición también es todo un tema muy interesante, porque esta es la clave. Porque podemos tener ahí el ruido, pero veamos la exposición, el contacto que va a tener el trabajador con ese agente. Y de ahí es donde se aplican medidas preventivas. Hay procesos productivos en los cuales tenemos todos los peligros, porque el proceso productivo lo tiene así: materias químicas peligrosas, productos químicos, ruido, polvo, temperatura, humedad, en fin, ahí están todos los agentes. Y tenemos que ver el grado de exposición entonces de estos agentes, y que van a entrar en contacto pues con hacer esta relación del trabajador con el agente. En función entonces que el trabajador está expuesto por un determinado tiempo a este agente, el efecto va a ser entonces la enfermedad, ¿no? Una enfermedad en la cual tiene pues toda una serie también ya de características propias de la enfermedad, como lo vamos a ver más tardecito, ¿no? Entonces, para determinar que sea una enfermedad profesional, tenemos que demostrar esta relación de causalidad. Expuesto al ruido, tanto tiempo, sordera ocupacional. Esa es la relación de causalidad. Trabajadores que están haciendo esfuerzos, posturas, movimientos repetitivos, o sentados, o parados, que dan lesión musculoesquelética, y vemos su relación de causalidad con este tipo de esfuerzos y su exposición a través del tiempo, horas de trabajo en el día, a la semana, y al final vamos a ver que el trabajador está con que se le parte la espalda, los hombros o adormecimientos, y que le impiden seguir laborando. Entonces esta relación de causalidad es fundamental. Y cuando uno lleva un proceso de reclamo a un trabajador con enfermedad profesional, como saben ustedes, realmente un trabajador con enfermedad profesional que está en esta relación de enfermedades profesionales tiene una serie de beneficios, ¿no? La ley le dice a la empresa de que si tiene una enfermedad o una actividad de alto riesgo, tiene que tomar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Y este seguro especial va a proteger a estos trabajadores cuando se accidenten o tengan enfermedades en el trabajo. Entonces, un empresario tiene dos tipos de pagos. Uno al Seguro Social de Salud, donde paga un porcentaje y el trabajador también paga otro porcentaje y tienen el derecho a su seguro social. Pero cuando son actividades de alto riesgo, entonces la ley pues simplemente dispone de que estas empresas tienen que hacer un pago a otra aseguradora, especialmente que los protege para cuando un trabajador se accidente, pierda un dedo, pierda la mano, o simplemente muere en el trabajo. El beneficio que va a tener ese trabajador o sus familiares vienen cubiertos por este seguro, el famoso SCTR, ¿no? Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. O si tiene alguna otra enfermedad, puede ser una neumoconiosis, una sordera, puede ser cualquier enfermedad profesional, entonces esta aseguradora le da una serie de beneficios al trabajador en función del grado de enfermedad. Eso se llama menoscabo. Y de acuerdo al menoscabo, el trabajador tendrá una serie de beneficios. Y para que tenga esos beneficios, lo más importante es a la aseguradora demostrar esta relación causal.
Porque simplemente para no pagar, ¿qué hace la aseguradora? Frente a un problema de hipoacusia, de sordera, 50, 60 años, 70 años, y un trabajador que presenta en sus audiogramas una hipoacusia, ¿qué le va a decir la aseguradora? No, ya es por la vejez, ya que está sordo, eso es enfermedad. Ya está viejo, ya está sordo, caballero. Como de repente si está con un problema de hernia o una lesión musculoesquelética, dice, bueno, igual también es por la edad, él ha estado haciendo esfuerzos en su casa, sabe Dios, tiene otras actividades. Entonces la tarea en la cual en estos momentos es mi actividad un poco privada, es demostrar esta relación de causalidad, ¿no? Y estamos en ese plan de poder demostrar a la aseguradora y a los jueces que este trabajador sí estuvo trabajando en una zona de ruido, que estuvo 20 años expuesto a este ruido con niveles más altos de los permisibles y que por tanto tiene una sordera y cumple con estos requisitos de relación de causalidad y por lo tanto se pide que se le pague lo que le corresponde. Muy bien, entendido eso, entonces vamos a ver algunos fundamentos también llamados epidemiológicos que están referidos fundamentalmente a la frecuencia de la enfermedad por grupos ocupacionales. Si de 20 trabajadores que están expuestos al ruido, en 5 años, 10 van a empezar a tener ya sordera en algún grado. De repente, unos 5 van a tener no la sordera, pero sí en el audiograma ya van a demostrar que tienen un daño. Y de repente los otros 5 no tienen ningún tipo de problemas. Entonces, el enfoque epidemiológico nos dice, si de 20, 10 están mal, quiere decir que hay toda una causa, hay toda una relación. Y no es que se diga, no, este trabajador está sano completamente y trabajó en zona de ruido, quiere decir que el ruido no le produce daño. Lo estamos demostrando, este trabajador está trabajando 10 años aquí y está completamente sano, no hay sordera. Por lo tanto, el ruido no produce sordera. La epidemiología nos demuestra, no, está muy bien, pero si de 20 trabajadores, 10 están mal, 5 están más o menos y 5 están que no tienen enfermedad, el enfoque epidemiológico nos dice que realmente la mayor parte de trabajadores sí se afectan, ¿no? Y este enfoque es muy importante para ir incorporando enfermedades a la lista de relaciones de la relación de enfermedades profesionales, porque si se va demostrando estadísticamente que la mayor parte de trabajadores expuestos a un agente se van enfermando, muy bien, entonces lo incorporamos en una lista. Por ejemplo, hace unos ya 10 años la OIT ha demostrado de que el estrés en el trabajo es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque ya han identificado factores de riesgo psicosocial que están en el interior de la organización y que van a producir estrés laboral. Ellos, mediante sus estudios, han demostrado eso a nivel de la OIT y han recomendado que la enfermedad del estrés laboral se ha incorporado en la relación de enfermedades profesionales de cada país. Pero como eso todavía no ha sido validado en nuestro país, por eso el estrés laboral pasa como un tema de conocimiento todavía no reconocida como enfermedad profesional. Muy bien. Como dijimos también, realmente la enfermedad profesional tiene algunos fundamentos médico-legales que ya lo hemos ido estableciendo y fundamentalmente tenemos que ver si esta enfermedad que sufre este trabajador está en la lista de enfermedades profesionales reconocidas en cada país. Tenemos por este enfoque epidemiológico tener la necesidad de incorporar enfermedades, ¿no?, en esta lista de enfermedades. Es tan claro que la relación salud y trabajo da problemas de salud que hay la necesidad de incorporar más enfermedades a nuestra legislación de enfermedades profesionales.
Y en ese sentido la presión de trabajadores, de los sindicatos, de las asociaciones de médicos en Lima, han presionado de tal manera y con los conocimientos internacionales han presionado para que el gobierno reconozca algunas enfermedades y reconozca algunas actividades de alto riesgo. Y por eso es que a comienzos del año 2017, el expresidente Kuczynski, el 2 de enero de 2017, saca un decreto supremo en la cual reconoce y aumenta muchas enfermedades, muchas actividades de alto riesgo. Y al dar ese decreto, entonces obliga a las empresas a contratar el seguro complementario de trabajo riesgo para que cubra, ¿no?, las enfermedades de estos trabajadores que están en estas actividades declaradas de alto riesgo. Y eso significa para los empleadores, pues simplemente un gasto mayor, porque cuando se dispone que tengan que contratar una aseguradora, pues eso tiene un costo del 1%, el 1.2% del sueldo mensual que paga la aseguradora. Y para grandes empresas, esto significa un impacto económico importante. Y como quien domina el Perú son los grandes empresarios, esa disposición no pasó más de 20 días que el 18 de enero, simplemente sacaron otro decreto y anularon toda esa relación de actividades de alto riesgo hasta el día de hoy. Es decir, acá el empresario se impone frente a todo lo que significa impacto de la salud de los trabajadores. Como estábamos conversando, está una enfermedad en la relación de enfermedades profesionales, tienen una diversidad de beneficios en función del menoscabo que tiene este trabajador de esta determinada enfermedad. Algunos criterios para determinar la causalidad fundamentalmente están referidos a la historia clínica ocupacional. Ahí es donde se tienen diferentes tipos de instrumentos en los cuales uno demuestra que este trabajador estuvo en su primer trabajo en esta empresa que se dedicaba a hacer esta actividad, ingresé en tal tiempo, en tal fecha, y trabajé hasta tal fecha, total 4 o 5 años en esta empresa, y mi puesto laboral era tal, y hacía tal y tal actividad, y si tenía equipos de protección personal o no. Ese es más o menos el formato que se lleva para identificar los antecedentes laborales. Segundo puesto de trabajo en tal empresa que se dedicaba a tal actividad y ocupaba tal puesto de trabajo y está expuesto a tales y tales y tales riesgos, y si tenía equipos de protección personal o no. Ese es un formato donde va justamente los antecedentes laborales, y que el médico ocupacional tiene que tener contacto con esta información, porque si yo examino a un trabajador que tiene una sordera ocupacional, tengo que ver sus antecedentes laborales para ver si es sordera ocupacional, porque si yo veo que sus antecedentes laborales y veo que es un trabajador que ha sido un funcionario y que no ha estado expuesto a ruido nunca, y estamos con una sordera, entonces yo no puedo decir que esa sordera se debe a su problema laboral. Pero si encuentro un trabajador en la cual en todos sus antecedentes laborales ha estado expuesto a ruido, en un otro trabajo está expuesto a ruido y al ruido, y tiene exposición durante 15, 20 años al ruido, y si lo encontramos con una sordera, entonces encontramos la relación de causalidad. Entonces vean ustedes que el antecedente laboral es fundamental, igual la historia de exposición, el tiempo de exposición, la presencia de equipos de protección personal, la calificación del riesgo. Es decir, esto es clave para un médico ocupacional para determinar una relación de causalidad.
y por tanto con estos antecedentes evaluamos al trabajador con lo que hemos visto, los criterios epidemiológicos, criterios clínicos de ayuda al diagnóstico, como biometrías, espirometrías, en fin, y podemos determinar entonces la relación de causalidad. Eso es importante para el médico que hace esta labor. Y acá tenemos entonces la relación de enfermedades profesionales en nuestro país. Y tenemos un primer grupo, aquellas enfermedades relacionadas o causadas por agentes químicos, que ahorita vamos a dar una revisión muy general de cuáles son estas enfermedades. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, por agentes biológicos, un cuarto grupo de enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en estos apartados, otro grupo de enfermedades también de la piel, y por último, enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos. Entonces ahí tenemos los 6 grupos del Estado peruano de enfermedades profesionales. Muy bien, vamos a pasar. Entonces, ¿pueden tener de repente unos 5 o 10 minutos, un break, un pequeño break? ¿Sí? Ya, muy bien. Quisiera que se levanten, que vayan a tomar un poquito de aire, que algunas caritas adormitadas, la verdad. Entonces,